Hola, ¿qué tal a todos, queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos al episodio número 6 en esta cuarta temporada donde estamos estudiando el libro de Mateo. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos da de reunirnos para conversar de manera expositiva en torno a un pasaje de la Biblia. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado de estar aquí expuestos a las verdades bíblicas, las verdades eternas. Así es, hoy estaremos hablando de Mateo capítulo 4. Ya ahorita Dubé nos va a contar qué versículos vamos a leer y es nuestra oración a Dios que lo que podamos conversar hoy tenga una lección para nuestra vida y nos motive a tomar elecciones prácticas para nuestro día a día, porque creo que la Biblia trata precisamente de eso, de decisiones para la vida real, ¿no? Para el día a día. Dwight, cuéntenos entonces qué vamos a aprender hoy. Pues hoy vamos a aprender que ante la inminencia de la necesidad de ser probados, de demostrar de que estamos hechos, el único recurso infalible, el único recurso valedero es la verdad bíblica. Es lo que nos permite responder de manera solvente ante los diferentes retos que nos va a plantear la vida para saber de qué estamos hechos. Este episodio me hace mucha ilusión porque vamos a estar hablando de la Biblia, que es un tema que nos gusta mucho. Vamos a estar hablando acerca de la Escritura y cómo la Escritura nos ayuda precisamente a sobrellevar, a hacer frente a los momentos de prueba, a los momentos de tentación, a los momentos naturales que se nos vienen. Pero no me quiero adelantar y creo que estamos listos, Dubái, para escuchar la lectura bíblica. Cuéntenos en qué versión va a leer y cuáles versículos estaremos hoy estudiando. Vamos a leer Mateo 4 desde el versículo 1 hasta el 11 en la versión Reina Valera 2020. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús respondió: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Los que están escuchando este podcast seguramente dijeron, hoy van a hablar de la tentación de Jesús. Precisamente esa es la narración que nos ha comentado, que nos ha compartido Dwight. Y antes de comenzar a hablar, permítame hacer un poco de contexto. En el capítulo número 3 estuvimos hablando acerca del bautismo de Jesús. Pero previamente a eso hablamos del mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que tenía una manera muy particular de vida, un vestido particular, una alimentación particular, también tenía un mensaje particular. Hablaba de la llegada del reino de los cielos y llamaba a la gente al arrepentimiento. Muchos iban allí a ser bautizados por Juan y confesaban sus pecados. En esa fila estaban los fariseos y los saduceos, y Juan les da allí una lección en torno a la coherencia, en torno a creer realmente en el reino de Dios. Y a la fila también llega Jesús para que se cumpliese toda justicia. Y Jesús es bautizado por Juan el Bautista y allí sucede algo maravilloso, y es que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma
sobre Jesús y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Mateo nos cuenta, después de esa escena, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí arranca entonces esta escena que dura primero 40 días, 40 noches, y luego hay una conversación que conocemos como la tentación de Jesús. Dwight, arranquemos entonces esta charla. ¿Cómo le parece a usted entonces que Jesús vaya a ayunar previo a arrancar su ministerio? Cuando uno tiene una tarea grande, suele prepararse, suele tener una concentración. El que es un atleta, por ejemplo, previo a un evento mayúsculo de su carrera, lo prepara, hace una dieta, una rutina, unos ejercicios. Y creo que Jesús, ante un ministerio que podía perfectamente haber iniciado desde muy temprano, desde quizá 12 años, no sé, competencia no le faltaría, pero viene en este momento de la vida, el momento oportuno, y toma unas medidas proporcionales a lo grande que iba a ser su ministerio. Decir que iba a ayunar 40 días, 40 noches, se dice fácil, se dice pronto, pero por favor, es un número muy grande, muy considerable, y está asumiendo su tarea, su misión, con una altura que me resulta muy ejemplar. Yo también quisiera asumir las tareas grandes de la vida con esa altura. A mí me llama la atención que Mateo nos cuenta que después de esos 40 días y 40 noches, que se dice fácil, pero que representan muchísimo, Jesús tuvo hambre. Y es una reacción absolutamente normal, porque recordemos que Jesús es Dios, pero también es un hombre. Estaba en su manifestación en carne y tuvo hambre. ¿Quién no tiene hambre después de 40 días de ayuno? Hombre, nos da hambre con medio día de ayuno, pues Jesús, después de 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y es allí, en esa circunstancia, donde aparece una situación que se denomina la tentación de Jesús. Hay una palabra en griego aquí que nos ha llamado muchísimo la atención y es peirazo, que es la raíz de la palabra tentación. Hablemos un poco de esta palabra de Dwight y ¿qué podemos entender por tentación? Esta palabra pira la conocemos en varias palabras de nuestro idioma, como por ejemplo la de los juegos pirotécnicos. En los juegos pirotécnicos, ese fuego es el que nos permite quedar encantados con lo que haya allí de la exhibición. En este caso, el fuego está poniendo a prueba el material del que está hecho quien está pasando a través de esta pira, que permite verificar que las cosas están bien hechas. Hablábamos con John de eso, de cómo probamos cosas. Adelante. Un ejemplo podría ser el oro, que precisamente es un metal, pero que se prueba con fuego, ¿no? Creo que precisamente esa relación entre la palabra original en griego y la conexión con la palabra es peirazzo, pero de ahí proviene la palabra pira, que es de donde sale la palabra pirotécnico, y la conexión con el fuego, pues está en cuando se prueba oro. ¿Cómo sabemos si el oro es de buena calidad o no? Aplicándole fuego. Y esa es como la idea precisamente de este pasaje. Jesús fue probado. A lo largo de los evangelios encontramos otras ocasiones donde aparece la misma pregunta. Pero antes de contarles eso, adelante, Dwight. Sí, el Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús a esta prueba. O sea, el Espíritu Santo lo mueve y el fuego verificará lo bien que han venido aprendiéndose las cosas. Jesús ha aprendido correctamente la Escritura porque como hombre tuvo que aprender la Escritura, tuvo que estudiarla, tuvo que leerla, tuvo que memorizarla, compartirla con otros. Jesús también vivió a lo largo de su ministerio otros escenarios de prueba como tal.
Los fariseos y los saduceos en varios momentos vinieron a probarle, a ver si Jesús daba alguna señal, o a ver si Jesús decía una cosa o decía la otra. Y Jesús en algún momento también les dijo, hombre, ustedes vienen a mí a tentarme con una mala intención, ¿no? O sea, a probar si realmente yo soy o no soy. Y después de una conversación, Jesús les deja claro quién es Él. Pues ese sentido de probar es el que está aquí en el pasaje que hemos leído el día de hoy. Y esa primera prueba que aparece es, ¿vas a usar tu poder en beneficio tuyo, en beneficio propio? Tienes un hambre, pues usa eso en tu propio beneficio, ¿no? Por lo menos para ti tiene que valer. Y es donde Jesús dice, no, esto no es para mi propio beneficio. Por excelencia, es que lo que nos sustenta no es el beneficio propio, no es lo que nos mueve, sino la palabra de Dios, la provisión de Dios. Ese sustento que viene de Él es lo que nos mueve en realidad. En la conversación que nos presenta Mateo, hay 3 puntos o 3 entradas. La primera, no la mencionaba usted, tiene que ver directamente con la circunstancia que estaba viviendo Jesús. Una circunstancia que yo quiero hacer énfasis en esto, que es natural después de 40 días de ayuno, tener hambre. ¿De acuerdo? O sea, es algo natural. Pero frente a esa circunstancia viene la prueba y es unas palabras convenientes para el momento. Si tú eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Ahora, preguntémonos, ¿Jesús era el Hijo de Dios? Sí. ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Sí. Pero frente a esa prueba, esa forma de tentarlo, Jesús lo que responde es, escrito está. Y aquí hay un elemento fundamental, y creo que ya lo decía Dwight cuando hablamos de qué vamos a aprender hoy, es la importancia de la escritura. Escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablemos un poco, Dwight, acerca de la importancia de esa escritura en nuestra vida. Porque claro, alguien que nos está escuchando dice, sí, Jesús fue tentado en el desierto, pero dentro de la historia hay algo mucho más profundo y es la necesidad de tener argumentos basados en la escritura, argumentos sólidos para hacer frente a procesos naturales de prueba. Sí, es que nos queda mucho más cómodo ante las diferentes circunstancias poner excusas. Es que todo finalmente resultamos argumentándolo de una u otra manera, como que sacamos, ¿por qué llegó tarde? ¿Por qué llegaste tarde? Es que, y empezamos un argumento. Sabemos que no es el argumento válido, pero ofrecemos allí como excusa. Creo que este es el arte de haber conocido, haberse tomado el trabajo de estudiar este elemento crucial para la vida que es la palabra de Dios y usarlo correctamente en el momento que corresponde. Y Jesús es capaz aquí de diferenciar entre lo rápido, está bien, tengo un hambre, voy a resolver esto, pero identificar correctamente el argumento válido, hacer un uso correcto de la palabra de Dios. Creo que cada uno de nosotros sabe en el fondo cuál es el argumento válido respecto de todo lo que nos circunda, todos los desafíos y retos que tenemos. En el fondo sabemos qué es lo que hay que hacer. Pues frente a ese elemento de escrito está, y ese argumento basado en el texto bíblico, el interlocutor de Jesús, el diablo, también cita la Biblia. Así que lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el lugar más alto y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y aquí viene el argumento, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Que de entrada es un texto usado de manera equivocada. Es un texto usado fuera de contexto, es un texto que no viene al lugar para el momento, y lo que genera una respuesta de Jesús que le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, frente a una circunstancia, Jesús responde y sigue respondiendo de acuerdo a lo que está escrito. Y me llama la atención que Jesús habla de su identidad, porque dice, no tentarás al Señor tu Dios.
Aquí Jesús está diciendo claramente quién es Él, y la referencia bíblica apunta precisamente a decirle no tentarás. O sea, lo que estás haciendo usted es ponerme a prueba. El texto bíblico es claro, dice no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué decir en relación con esa insistencia en el texto bíblico? Es que el texto bíblico es lo que finalmente nos va a proteger y a revelar nuestra identidad verdadera. Jesús le revela su identidad al diablo aquí. Es necesario mostrar esa credencial, es necesario manifestar quién es, ¿sí? Porque en este caso la protección es esa. No tentarás al Señor tu Dios. El comportamiento seguro, el comportamiento que no es hambriento de riesgo, es este, ¿sí? Yo no voy a meterme a los problemas para verificar que Dios me va a cuidar. No. Un comportamiento seguro y seguro de quién es. Que me llama la atención que Él le revela su identidad, pero con el argumento bíblico. O sea, no es la respuesta de Jesús, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Porque Jesús le puede haber dicho al diablo, no, espera un momentico, usted no sabe quién soy yo, que yo soy el Señor tu Dios. No, Jesús no lo hace así. Jesús lo que dice es, escrito también está. Es decir, el argumento está basado en el texto bíblico. Y creo que esa reincidencia de Jesús apuntando al texto bíblico nos tiene que decir algo a todos en esta ocasión. Claro, hay circunstancias de la vida que nos ponen a prueba. Así como el oro es pasado por fuego, a veces sentimos que en la vida somos pasados por fuego. Pero aquí lo importante del pasaje es que podamos aprender que el argumento que tenemos frente a esa prueba debe estar basado en el texto bíblico. Y sigue porque está en la última conversación. El diablo lo lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo, la gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí viene un acto directivo puntual. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese sentido de la adoración, del servicio, basado también en la Escritura. Así es. Y pareciera también como un evento en donde tenemos como que un camino corto. Tú has venido a hacer una redención del hombre. ¿Por qué no haces una negociación con tu adversario? ¿Por qué no vienes y negocias, ¿sí? Para que esto salga de una manera un poquito más barata? ¿Por qué no un poco más corrupta? Pero ¿quién se va a enterar? ¿Sí? No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese es el único camino posible. Ese es el único camino posible y por eso el argumento aquí resulta limpio, y cualquier otra cosa que cambie la adoración a Dios es un camino que no hay que transitar. Dios es el único que merece adoración. En esos 3 puntos que se mencionan aquí, el primero es alimento, el segundo es protección y el tercero es adoración. Yo creo que los seres humanos también somos probados en esos 3 puntos, ¿no? Muchas veces en la vida cotidiana pues nos vemos enfrentados a circunstancias donde se pone a prueba, o somos probados mejor, en el tema básico de la alimentación, en lo que nos da sustento. Y muchas veces tomamos decisiones apresuradas precisamente porque estamos frente a una situación de hambre física o hambre espiritual o alguna necesidad desde dentro del corazón. Nos falta algo, tenemos que llenarnos de algo, y frente a esa circunstancia caemos precisamente en tomar equivocadas decisiones. En el número 2, el tema de protección. ¿A quién no le gusta estar seguro? Los medios de comunicación hoy, uno ve un noticiero y en todo momento le están hablando de inseguridad. Siempre hay una noticia gigante de inseguridad y después sale alguien a decir que nos va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos gusta estar seguros. Y aquí el elemento de seguridad también vuelve a surgir. Y número 3, el tema del poder. Me llama mucho la atención eso.
Y en las tres circunstancias hay argumentos bíblicos para apuntar al lugar correcto. En el punto número 1, necesidad, dice Jesús que escrito está que el hombre va a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno que en esa circunstancia, si alguien nos está escuchando y siente hambre, no solamente hambre física, sino hambre espiritual, pueda saber que nuestra vida se sustenta de la palabra que sale de la boca de Dios. Número 2, que en Él tenemos seguridad porque Él es el Señor nuestro Dios. Y número 3, que frente a cualquier circunstancia, el único digno de toda la adoración y de todo nuestro servicio es Dios. ¿Y eso de dónde sale? De la Biblia, del texto bíblico. Así que es muy importante tener fortaleza en nuestra fe basado en el texto bíblico. Dwight, hemos hablado muchas veces acerca de los problemas que surgen porque desconocemos el texto bíblico. Hablemos un poquitico acerca de eso. Necesita tiempo, necesita cultivo, necesitamos exponernos a los argumentos válidos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, exclamó una vez el profeta. Y entonces uno no puede estar expuesto al riesgo de no tener la palabra de Dios en la vida. Sí, necesitamos esa palabra de Dios en la vida. Creo que es la única defensa y creo que en las diferentes profesiones, en las diferentes actividades, entendemos que es así como funcionamos. Si alguien se desempeña en lo que tiene que ver con el derecho, pues lo único que va a valerle a un abogado es el conocimiento profundo de las escrituras, de sus leyes, de los principios que hay en esa jurisprudencia. Aquí nosotros también necesitamos esos principios muy presentes en la vida, muy accesibles, que los tengamos allí, que no tengamos que ir muy como a tientas sin saber en dónde están las cosas. Entonces tenemos unas necesidades que tratamos de mitigar. Por ejemplo, tengo una necesidad de algo que me llene en la vida y lo busco quizá en videojuegos. Tengo una necesidad allí más allá de lo que es el alimento, las lentejas, la carne, etc. Y trato de mitigar eso con alcohol o con trabajo excesivo o con lo que sea. Y oye, ¿y la palabra de Dios nunca te ha entrado en noticia? Y sacia. Y así con cada una de las diferentes necesidades, la seguridad y este principio de no buscar el riesgo. Jesús le dice, tírate por aquí, de este lugar que te van a recoger. No estamos en una búsqueda torpe de los riesgos, como, Dios ya me cuidará. No, así no funcionan las cosas. Estaba usted hablando, Dubái, acerca de los abogados y cómo toda su práctica profesional está basada en el conocimiento de la ley. Permítame poner otro ejemplo. Imagínense que por una circunstancia terrible somos acusados de algo que no hicimos y somos llevados ante un juez. Pero previamente sabemos que ese juez tiene la costumbre de interpretar como él quiere la ley. ¿Usted con qué seguridad va ante ese juez? Y en esos contextos de hoy, que vivimos hoy en día, tenemos una preocupación, eso se lo quiero contar a los oyentes y dejarlo como testimonio un poco, de cómo hoy utilizamos el texto bíblico. Hablábamos antes de grabar con Dubái acerca de la necesidad que tenemos todos de profundizar más y de conocer más a Dios por medio del texto bíblico. Lo que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios. Y frente a circunstancias muchas veces que vivimos, que son difíciles, que son complejas, sacamos o argumentos o sacamos justificaciones y lo último que hacemos es ir a la fuente, que es el texto bíblico. Y muchas veces encontramos personas que van al texto bíblico, pero como ese juez equivocado, pues lo que hacen es darnos ideas de su mente
y por allá mencionan uno que otro versículo para sustentarlo. Y no, aquí Jesús no está diciendo palabras de él, sino que está mencionando el texto bíblico, y qué bueno que podamos aprender a volver a la Biblia, volver a lo que está escrito. Creo que es un llamado que nos hace este pasaje, precisamente a regresar a lo que el texto bíblico dice. Y desde Lecciones Bíblicas siempre ha sido nuestra intención que el texto bíblico sea el que hable y que en nuestro corazón podamos quedar con lecciones y luego con elecciones basadas en lo que el texto bíblico dice, lo que escrito está. Y yo quisiera hacer hoy también como una defensa del texto bíblico, de la necesidad que tenemos todos de volver a la Biblia. Pero del texto bíblico bien usado, porque como Pedro decía, segunda de Pedro 3:16, hablaba de que ante la dificultad que presenta el texto bíblico, porque ciertamente es un texto muy rico, que va desde lo muy sencillo, pero también tiene cosas que cada día nos sorprenden y como que nos retan a pensar mucho, a pensar en profundidad, a pensar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, así como se llama Dios. Pero lamentablemente hay muchos, como dice 2 Pedro 3:16, que hay quienes ante la dificultad de lo que hay que entender son ignorantes, son inestables, que tuercen las escrituras y que nos engañan. Y entonces justamente era lo que hacía el diablo. Te torcía la palabra y mostraba unos argumentos aparentemente válidos. ¿Qué vamos a hacer ante esos argumentos mal usados? ¿Qué vamos a hacer? La única manera es que tengamos el criterio espiritual e intelectual, porque es que todo va en paquete. Dios nos da de entendimiento para que con nuestro espíritu, su espíritu y la mente que nos ha dado, usemos con sabiduría y no caigamos en esta como de los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras y que hacen caer en tentación. Vamos a ir cerrando este episodio y con unas conclusiones, Dwight. Tal vez la primera de ellas es decir que la prueba es una circunstancia natural, que después de 40 días y 40 noches de un ayuno hay hambre y que es natural, y que muchas veces pasamos por circunstancias que son naturales, pero que en medio de esas circunstancias Dios está con nosotros. Hay un pasaje de Pablo que dice precisamente, hablando de la fe, hablando de la tentación, que usa la misma palabra que dijimos al comienzo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, ninguno de nosotros pasamos por tentaciones o por pruebas, por circunstancias que sean extraterrestres. No, ninguno, todo es humano. Fiel es Dios y no os dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que la podamos soportar. Entonces creo que también es tener en cuenta ese elemento en esta ocasión. Entonces, primer punto, que la prueba es natural. Y segundo punto, que creo que es fundamental, es que el argumento con el cual enfrentamos la prueba debe ser un argumento bíblico, un argumento basado en lo que está escrito en la Biblia. Dwight, la tercera, ¿cuál será? Tercero es que no es infinito. Hay un límite, hay una parada. Como todo, nunca vamos a ser probados infinitamente en las empresas a donde llegamos a trabajar. Hay un periodo de prueba que una vez superado estaremos en tranquilidad. Bueno, tranquilidad no, no descuido, no, pero no hay una prueba infinita. Y Jesús también tuvo un fin a esta prueba, un momento en que dijo: ya basta, te vas de aquí, Satanás. Y se fue. Y a cambio vino, como también Santiago alguna vez dijo, bienaventurado el que soporta la prueba. Pues aquí bienaventurado también fue Jesús al final de la prueba. Vinieron a servirle como Dios que es. Vinieron los ángeles a servirle. De acuerdo.
Una invitación a nuestros oyentes. Si usted que nos está escuchando está pasando por una circunstancia difícil, le invitamos a preguntarse, ¿qué dice la Biblia frente a esta circunstancia? ¿Qué me dice la Biblia acerca del Dios en el que yo he creído y cómo Él puede actuar frente a esa circunstancia? ¿Qué decisión puedo tomar yo, pero basado en la Biblia, lo que está escrito? Creo que ese sería un primer punto importante. Y un segundo punto es un llamado a que volvamos al texto bíblico. Creo que tenemos la tarea de volver a la Biblia, volver a encontrar la verdad que está en la Biblia, no a lo que me parece a mí que dice la Biblia, sino lo que realmente dice la Biblia. Jesús enfrentó esta circunstancia con la frase escrito está. Y qué bueno que nosotros podamos vivir nuestra vida basados en esa misma verdad. Escrito está. Así entonces vamos terminando este episodio, agradeciendo a Dios por este espacio. Dwight, muchísimas gracias por su compañía. Gracias a usted también y gracias a Dios y gracias a nuestros oyentes. Un saludo muy especial desde Mollina, Andalucía, España y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.